Pocas veces en la historia moderna una predicción ha generado tanto desasosiego como las palabras atribuidas a Silvia Browne sobre el futuro de algunos países de América Latina. Y cuando el nombre de Colombia aparece en medio de estas revelaciones, el ambiente cambia de inmediato. No se trata simplemente de una predicción genérica, vaga o simbólica. Lo que hace que todo sea aún más perturbador es la precisión de los detalles, la forma en que los acontecimientos se encadenan, sobre todo el año mencionado, 2026. Un año que para muchos parecía lejano, abstracto, casi irreal, pero ahora está justo ahí, a la vuelta de la esquina. Y es precisamente eso lo que lleva a tantas personas a preguntarse si realmente estamos preparados para lo que viene. Silvia Browne se hizo mundialmente conocida por sus declaraciones polémicas, aciertos controvertidos y predicciones que, acertadas o no, dejaron huellas profundas en la mente colectiva. Incluso después de su muerte, sus palabras continúan resonando, siendo revisitadas, reinterpretadas y conectadas con acontecimientos actuales. Lo más inquietante es que muchas de sus predicciones, que en su momento fueron ignoradas, comenzaron a cobrar sentido años después. Y cuando se observa el escenario actual de Colombia, con tensiones políticas, inestabilidad social, transformaciones económicas y cambios geopolíticos silenciosos, algunas de esas antiguas declaraciones empiezan a sonar menos como fantasía y más como advertencia. Lo que pocos saben es que Silvia Browne no hablaba solo de desastres visibles. Ella solía enfatizar que los eventos más peligrosos serían aquellos que comenzarían de manera casi imperceptible. Nada de explosiones repentinas ni colapsos inmediatos. Según ella, el verdadero peligro residía en las pequeñas señales ignoradas, en decisiones aparentemente inofensivas, en cambios graduales que, cuando finalmente se perciben, ya son irreversibles. Y es exactamente en este punto donde Colombia entra en el centro de la narrativa. De acuerdo con interpretaciones de sus palabras, 2026 marcaría un punto de inflexión para el país. Un periodo en el que algo latente finalmente emergería a la superficie. Silvia describía este tipo de evento como una ruptura silenciosa, algo que no comienza con caos, pero termina en él. Primero llega la confusión, luego la división y, solo después, la sensación colectiva de que algo se salió completamente de control. Ella advertía que los países con un historial de conflictos internos, desigualdad estructural e interferencia externa serían más vulnerables a este tipo de proceso. Y aquí surge la primera pregunta inquietante. ¿Acaso Colombia encaja en esta descripción más de lo que muchos quisieran admitir? Lo que vuelve todo aún más perturbador es la forma en que Silvia Browne asociaba este tipo de ruptura con una sensación generalizada de miedo y desorientación. No sería solo un problema político o económico, sino algo que afectaría directamente la vida cotidiana de las personas. Cambios en la forma de vivir, de desplazarse, de confiar. Un clima en el que los rumores se propagarían más rápido que la información confiable, donde la duda se convertiría en una constante y la inseguridad emocional sería tan intensa como la física. Ella hablaba de un periodo en el que las personas comenzarían a sentir que el país que conocían ya no existe. Aunque los edificios siguieran en pie, las calles continuaran allí. Esa sensación de extrañeza colectiva sería una de las señales más claras de que la predicción se estaba cumpliendo. ¿Y no es exactamente eso lo que muchos colombianos ya comienzan a expresar en conversaciones informales, en redes sociales y en debates públicos? Silvia también mencionaba que, antes del clímax, habría un intento de normalización. Autoridades afirmando que todo está bajo control. Medios de comunicación minimizando hechos aislados. Expertos pidiendo calma. Pero, según ella, ese sería solo el último aliento del antiguo orden. Porque mientras en la superficie todo parece estable, algo mucho más profundo se estaría reorganizando entre bastidores. El elemento más aterrador de esta predicción no es el evento final en sí, sino el hecho de que las personas solo se darían cuenta de su gravedad cuando ya fuera demasiado tarde. Silvia solía decir que el verdadero peligro no anuncia su llegada. Se infiltra, se adapta, espera, y cuando finalmente se revela, ya moldea el terreno a su favor. Para ella, 2026 no sería el comienzo del problema, sino el año en que las consecuencias se volverían imposibles de ignorar. Otro punto que llama poderosamente la atención es la manera en que ella vinculaba este tipo de evento con una ruptura de la confianza colectiva. Confianza en las instituciones, en los líderes, en los sistemas. Según sus palabras, llegaría un momento en el que una gran parte de la población sentiría que fue engañado o conducida por un camino que nunca eligió conscientemente. Ese sentimiento de traición sería el combustible para reacciones imprevisibles, decisiones impulsivas y conflictos internos aún más intensos. Y aquí está el detalle que pocos comentan.
Sylvia Browne no hablaba de un colapso aislado. Ella decía que ciertos países servirían como espejos para otros. Lo que ocurriera en un lugar sería observado, copiado, temido, replicado en otros. Colombia, según algunas interpretaciones, sería uno de esos puntos de observación. Un país que, por su posición estratégica y su historia compleja, acabaría atrayendo atención internacional en un momento extremadamente delicado. Esto plantea otra pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto factores externos influirían en este proceso? Sylvia advertía que las interferencias extranjeras no siempre se presentan como invasiones o sanciones explícitas. Muchas veces llegan disfrazadas de ayuda, acuerdos, inversiones o alianzas necesarias. Y cuando aparecen los efectos negativos, la dependencia ya está creada. A lo largo de sus predicciones, ella insistía en que el mayor error de las sociedades modernas era creer que el pasado no podía repetirse de nuevas formas. Para ella, la historia no se repite exactamente, pero rima. Y cuando se observa el pasado de Colombia, marcado por conflictos internos prolongados, disputas de poder e influencia externa, resulta difícil ignorar los paralelismos. Lo más intrigante es que Sylvia Browne afirmaba que habría un momento de elección, un punto crítico en el que la población tendría, incluso sin darse cuenta, la oportunidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero esa ventana sería corta, muy corta, y la mayoría de las personas estaría demasiado distraída con problemas cotidianos como para percibir la importancia de ese instante. Y es precisamente esto lo que convierte esta predicción en algo tan inquietante. No es un destino inevitable, sino un camino que puede confirmarse o evitarse mediante decisiones colectivas. La pregunta es, ¿las personas se darán cuenta a tiempo? ¿O solo comprenderán lo que está ocurriendo cuando ya estén viviendo las consecuencias? Si todo esto te parece exagerado o alarmista, conviene recordar cuántas predicciones en el pasado fueron ridiculizadas antes de convertirse en realidad. Cuántas advertencias fueron ignoradas por parecer demasiado improbables. Sylvia Browne siempre dijo que el miedo no debía paralizar, sino despertar. El verdadero peligro, según ella, es la indiferencia. Y ahora te pregunto directamente, ¿crees que estas predicciones son solo coincidencias, interpretadas fuera de contexto, o señales que están siendo sistemáticamente ignoradas? Porque en la próxima parte entraremos en el punto más sensible de toda esta predicción, el evento específico que, según estas interpretaciones, marcaría el inicio del verdadero colapso emocional y social en 2026, y porque casi nadie está hablando de esto ahora. Si llegaste hasta aquí, ya te diste cuenta de que este tema no es simple ni superficial. Así que deja en los comentarios lo que piensas. ¿Coincidencia o advertencia? Suscríbete al canal para no perderte la continuación, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Y deja tu like, porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que tal vez necesiten escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. A partir de aquí, la predicción atribuida a Sylvia Browne entra en un terreno mucho más inquietante, porque deja de ser abstracta y comienza a tocar aspectos concretos de la vida diaria. Según estas interpretaciones, el evento que marcaría el verdadero inicio del colapso no sería un solo hecho explosivo, sino una secuencia de acontecimientos aparentemente desconectados que la mayoría de las personas interpretaría como simples crisis pasajeras. Problemas que ya han pasado antes. Situaciones que se van a resolver. Pero Sylvia advertía que justamente ahí estaría el error más grande. Ella describía este momento como una especie de anestesia colectiva. La población seguiría trabajando, estudiando, pagando cuentas, haciendo planes, mientras una presión invisible se acumularía lentamente. Un desgaste emocional constante, o casi imperceptible, que haría que las personas se sintieran cansadas sin saber exactamente por qué. Irritables, desconfiadas, menos tolerantes, menos unidas. Y cuando ese estado se vuelve normal, cualquier chispa puede encender algo mucho más grande. En el caso de Colombia, las interpretaciones apuntan a que ese punto crítico estaría relacionado con una combinación peligrosa, decisiones políticas impopulares, sensación de inseguridad creciente y una fuerte pérdida de confianza en el futuro. No necesariamente porque falte información, sino porque habría información en exceso, contradictoria, confusa, manipulada. Sylvia Browne solía decir que la sobrecarga informativa sería una de las armas más eficaces del caos moderno. Cuando nadie sabe en qué creer, todo se vuelve frágil. Ella hablaba de un momento en el que verdades parciales serían presentadas como verdades absolutas y mentiras bien construidas sonarían más convincentes que los hechos. En ese contexto, la sociedad se fragmenta. No todos reaccionan de la misma forma.
Algunos se aferran desesperadamente al pasado. Otros abrazan cualquier promesa de cambio, por más extrema que sea. Y otros simplemente se desconectan como mecanismo de defensa emocional. Lo más perturbador es que, según Silvia, este proceso no sería inmediato ni claramente identificable. No habría un día exacto en el que todo cambia. En lugar de eso, habría una sensación progresiva de que algo ya no encaja, como si el país estuviera funcionando, pero de manera forzada, artificial, como una estructura que sigue en pie, pero llena de grietas internas. Ella advertía que uno de los signos más claros de que el proceso ya está avanzado es cuando la gente comienza a normalizar lo anormal, cuando situaciones que antes causarían indignación pasan a ser aceptadas con resignación, cuando frases como «es lo que hay», «no se puede hacer nada» o «siempre fue así» se vuelven comunes. Para Silvia, ese era el momento más peligroso de todos, porque indicaba que el espíritu colectivo estaba siendo quebrado silenciosamente. Otro elemento clave de esta predicción es la sensación de aislamiento. Aunque las personas estén rodeadas de gente, conectadas digitalmente, compartiendo información todo el tiempo, se sentirían cada vez más solas, menos representadas, menos escuchadas. Silvia decía que ese aislamiento emocional sería una de las causas principales de reacciones inesperadas, porque cuando las personas sienten que no tienen nada que perder, el miedo cambia de forma, y aquí la narrativa se vuelve aún más oscura. Según estas interpretaciones, 2026 marcaría el momento en que muchas decisiones tomadas años antes mostrarían su verdadero precio. Acuerdos que parecían beneficiosos, reformas que prometían estabilidad, cambios presentados como necesarios. Todo eso comenzaría a cobrar un coste emocional y social mucho mayor del que había sido anticipado. Silvia Browne advertía que, en ese punto, ya no alientaría buscar culpables individuales, porque el problema no sería una sola persona, un solo partido o un solo grupo. Sería un sistema entero empujando la sociedad hacia un límite invisible. Y cuanto más se intentara mantener la apariencia de normalidad, mayor sería la presa o interna acumulada. Ella también mencionaba que, en este tipo de escenario, pequeños eventos pueden adquirir proporciones gigantescas. Un incidente local, una decisión administrativa, una declaración mal interpretada. Algo que, en otro momento, pasaría casi desapercibido, podría convertirse en el detonante emocional que haga que miles de personas reaccionen al mismo tiempo. No porque el evento en sí sea enorme, sino porque el terreno emocional ya estaría completamente saturado. Y es aquí donde la predicción se vuelve especialmente inquietante para quienes prestan atención a los patrones históricos. Porque Silvia insistía en que los grandes cambios no siempre vienen acompañados de grandes avisos. Muchas veces llegan disfrazados de rutina, de repetición, de cansancio, hasta que un día la sociedad despierta con la sensación de que cruzó una línea invisible sin darse cuenta. Ella hablaba de un antes y un después que solo se reconocen cuando ya es imposible volver atrás. Y según estas interpretaciones, Colombia en 2026 estaría peligrosamente cerca de ese punto. No necesariamente porque todo vaya a colapsar de forma inmediata, sino porque la percepción colectiva del futuro cambiaría radicalmente. La esperanza se volvería frágil. Los planes a largo plazo perderían sentido. Y cuando una sociedad deja de creer en el mañana, el presente se vuelve volátil. Lo más perturbador de todo es que Silvia Browne afirmaba que muchas personas sentirían, en lo más profundo, que algo no está bien, pero no sabrían cómo explicarlo. Una intuición persistente, una incomodidad constante, como si el ambiente mismo estuviera cargado de tensión. Y esa sensación, ignorada durante demasiado tiempo, acabaría explotando de una forma u otra. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo ya los primeros síntomas de este proceso? ¿O todavía estamos en la fase en la que todo puede ser reinterpretado como exageración? Porque en la próxima parte entraremos en el clímax de esta predicción, el momento exacto en que, según estas interpretaciones, la sociedad se enfrenta a una elección irreversible, y porque las reacciones colectivas en ese instante pueden definir el rumbo de todo lo que vendrá después. Si este contenido está resonando contigo, no lo ignores. Deja tu comentario diciendo qué parte de esta predicción te parece más inquietante. Suscríbete ahora para no perder la continuación, porque lo que viene es el punto más intenso de toda esta narrativa. Y deja tu like, porque eso ayuda a que más personas tengan acceso a esta información antes de que el silencio vuelva a cubrirlo todo. En este punto de la predicción atribuida a Silvia Browne, la narrativa alcanza un nivel mucho más inquietante,
porque deja de centrarse únicamente en procesos lentos y comienza a hablar de un momento específico, un instante de ruptura psicológica colectiva. No se trata de una fecha exacta marcada en un calendario, sino de una convergencia, una suma de tensiones acumuladas durante años que, de repente, se encuentran en el mismo lugar y al mismo tiempo. Silvia describía ese momento como el instante en que la sociedad se mira al espejo y no se reconoce. Según estas interpretaciones, en 2026 Colombia enfrentaría un episodio que no sería recordado únicamente por lo que ocurrió, sino por cómo hizo sentir a la gente. Una sensación de shock emocional profundo, incluso entre quienes no se verían directamente afectados por los acontecimientos. Porque, según ella, el verdadero impacto no estaría limitado a un grupo específico, sino que se filtraría en la conciencia colectiva, generando una percepción generalizada de fragilidad. Silvia advertía que este tipo de clímax no siempre se manifiesta como un estallido inmediato de violencia o caos visible. Muchas veces comienza con un acontecimiento que, al principio, parece manejable, algo que los medios intentan explicar rápidamente, algo que las autoridades tratan de encuadrar dentro de la normalidad institucional. Pero el problema no estaría en el evento en sí, sino en la reacción emocional que despierta en la población. Ella decía que habría un momento en el que una gran parte de las personas sentiría que algo se rompió por dentro. No necesariamente miedo inmediato, sino una mezcla peligrosa de incredulidad, rabia contenida y cansancio extremo. Una sensación de haber llegado a un límite invisible. Y cuando una sociedad alcanza ese punto, sus reacciones dejan de ser previsibles. En sus palabras, este sería el instante en el que muchos dejarían de preguntar qué está pasando y comenzarían a preguntarse qué me queda por perder. Esa transición mental es, según Sylvia Browne, una de las más peligrosas que puede experimentar una sociedad, porque cuando el miedo pierde su poder paralizante, puede transformarse en impulso. Otro aspecto clave de esta fase es la velocidad. Silvia afirmaba que, una vez alcanzado ese punto de quiebre emocional, los acontecimientos se acelerarían de forma vertiginosa. Decisiones tomadas bajo presión, reacciones amplificadas por redes sociales, rumores convertidos en certezas en cuestión de horas. La percepción del tiempo mismo cambiaría. Todo parecería suceder demasiado rápido, como si el país estuviera siendo empujado cuesta abajo sin frenos. Ella advertía que, en ese contexto, las divisiones existentes se profundizarían. No surgirían nuevas fracturas, sino que las antiguas se volverían imposibles de ocultar. Diferencias políticas, sociales, económicas y culturales dejarían de ser debates y pasarían a sentirse como amenazas existenciales. En nosotros se fragmentaría en múltiples ellos. Lo más perturbador es que Sylvia Browne decía que muchas personas no sabrían exactamente por qué están tan alteradas, tan ansiosas, tan reactivas. Solo sentirían que ya no pueden seguir como antes, que algo debe cambiar, aunque no esté claro que ni cómo. Esa sensación colectiva de urgencia, combinada con confusión, es lo que ella consideraba el escenario perfecto para decisiones impulsivas y consecuencias duraderas. Según estas interpretaciones, Colombia en 2026 podría experimentar precisamente ese tipo de clima emocional, un ambiente en el que cualquier mensaje fuerte, cualquier promesa radical, cualquier discurso que ofrezca una salida clara, aunque sea extrema, tendría un poder de atracción enorme. Silvia advertía que en estos momentos la gente no busca necesariamente la verdad, sino alivio, algo que reduzca la angustia, aunque sea temporalmente. Ella también hablaba de un fenómeno psicológico muy específico, la pérdida de referencias. Cuando las instituciones dejan de ser vistas como puntos de estabilidad, cuando las figuras de autoridad ya no transmiten seguridad, cuando las reglas parecen cambiar constantemente. En ese vacío, las personas buscan sentido donde pueden, y no siempre donde deberían. Este sería, según Silvia, el momento más delicado de toda la predicción. Porque no se trata de un desastre externo que una a la población contra un enemigo común, sino de una crisis interna que divide, confunde y desgasta. Un escenario en el que la amenaza no siempre es visible, pero se siente en el ambiente, en las conversaciones, en el silencio. Ella insistía en que muchas personas, años después, mirarían hacia atrás y dirían: ahí fue cuando todo cambió. No porque ese día ocurriera lo peor, sino porque ese día la percepción colectiva se transformó. La confianza se quebró, la inocencia social se perdió, y a partir de ahí, cada decisión estaría marcada por esa herida. Lo más inquietante es que Sylvia Browne también afirmaba que este clímax no significaría el final del proceso, sino el comienzo de una nueva fase.
Una etapa en la que el país tendría que redefinirse, conscientemente o no, porque después de cruzar ese umbral emocional, ya no sería posible simplemente volver atrás y fingir que nada ocurrió. Y aquí surge una pregunta que incomoda profundamente. Si este momento llega, ¿cómo reaccionará la gente? ¿Con reflexión y reconstrucción o con más división y confrontación? Porque, según Silvia, el resultado final nunca está completamente predeterminado. El clímax abre caminos, pero no los impone. La diferencia entre un proceso de transformación dolorosa y uno de deterioro prolongado dependería de cómo la sociedad maneje ese instante crítico. Y ahora quiero que pienses seriamente en esto. Si una gran parte de la población siente, al mismo tiempo, que algo se rompió, que el futuro es incierto y que el presente es insostenible, ¿qué tipo de decisiones colectivas pueden surgir de ese estado emocional? En la próxima parte entraremos en la fase final de esta predicción. Las posibles consecuencias a mediano plazo, los escenarios que Sylvia Browne advertía que podrían desarrollarse después del clímax y el papel fundamental que la conciencia individual podría jugar en evitar el peor de los desenlaces. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario diciendo si crees que una sociedad puede recuperarse después de un quiebre emocional colectivo como este. Suscríbete ahora, porque la siguiente parte conecta todo y revela el mensaje más inquietante de esta predicción. Y deja tu like, porque este tipo de contenido solo sigue circulando si más personas se atreven a escucharlo y compartirlo. Después del clímax emocional descrito en las interpretaciones atribuidas a Sylvia Browne, la predicción entra en una etapa todavía más compleja, porque ya no se trata del impacto inmediato, sino de lo que queda después, del silencio que sigue al ruido, de la calma extraña que no trae alivio, sino preguntas. Sylvia advertía que este periodo sería, para muchos, el más confuso de todos, porque no habría una sensación clara de victoria ni de derrota, solo la certeza de que algo cambió para siempre. Ella describía esta fase como una especie de resaca colectiva. El país seguiría funcionando, las personas continuarían con sus rutinas, pero nada se sentiría igual. Las conversaciones cambiarían de tono, las prioridades se reorganizarían. La forma en que la gente habla del futuro se volvería más cautelosa, menos confiada. Según Sylvia, este es el momento en el que se revela el verdadero alcance del quiebre, porque las emociones que antes estaban contenidas empiezan a manifestarse en decisiones concretas. Uno de los efectos más marcados de esta etapa, según ella, sería la fragmentación prolongada. No una división explosiva, sino una separación silenciosa. Grupos que dejan de dialogar, personas que se encierran en burbujas ideológicas, emocionales o sociales. La sensación de cada uno por su lado se intensificaría. Y aunque externamente no siempre se perciba como un conflicto abierto, internamente el tejido social se debilitaría. Sylvia Browne advertía que este tipo de escenario es especialmente peligroso porque crea la ilusión de estabilidad. Todo parece relativamente calmado, pero esa calma está sostenida por el cansancio, no por la resolución. Y cuando una sociedad se acostumbra a vivir cansada, pierde gradualmente la capacidad de reaccionar de manera consciente. En el caso de Colombia, las interpretaciones apuntan a que este periodo posterior al clímax estaría marcado por decisiones tomadas más por miedo que por visión. Reformas apresuradas, cambios estructurales impulsados por la urgencia de controlar la situación. Sylvia decía que, en estos momentos, muchas decisiones se justifican como necesarias, aunque sus consecuencias a largo plazo no estén completamente claras. Otro elemento clave de esta fase es la redefinición de la confianza. Después de un quiebre emocional colectivo, las personas ya no confían de la misma manera. No confían igual en las instituciones, en los discursos oficiales, ni siquiera en sus propias expectativas. Sylvia advertía que este estado de desconfianza generalizada puede convertirse en terreno fértil para narrativas simplificadoras, promesas absolutas y soluciones que parecen claras, pero que esconden nuevos riesgos. Ella también hablaba de un fenómeno psicológico profundo, la nostalgia selectiva. En momentos de incertidumbre, muchas personas idealizan el pasado, incluso si ese pasado estuvo lleno de problemas. Se empieza a escuchar con más frecuencia frases como «antes estábamos mejor» o «por lo menos sabíamos a qué atenernos». Según Sylvia, esa nostalgia no es tanto amor por el pasado, sino miedo al futuro. Y es precisamente aquí donde la predicción abre dos caminos posibles. Sylvia Browne insistía en que, aunque el clímax marca un punto de no retorno, no define por completo el destino final. Lo que ocurre después depende de la capacidad colectiva de aprender del quiebre o de negarlo, de enfrentarlo o de maquillarlo, de transformarlo en conciencia o en resentimiento.
En uno de los escenarios, el más oscuro, la sociedad se acostumbra a vivir en tensión permanente. La desconfianza se normaliza. La polarización se convierte en identidad. Cada nuevo problema se enfrenta con menos paciencia y más agresividad. Silvia advertía que este camino no conduce a un colapso inmediato, sino a un deterioro lento, prolongado, donde la esperanza se erosiona poco a poco. Pero también hablaba de otro escenario, menos comentado, pero igual de posible. Un escenario en el que, después del impacto, comienza una etapa de cuestionamiento profundo. Personas que empiezan a hacerse preguntas incómodas, que revisan creencias, hábitos, prioridades, que entienden que no todo puede delegarse en líderes o sistemas, que asumen, aunque sea parcialmente, la responsabilidad colectiva del rumbo del país. Según Silvia, este segundo camino es más difícil, porque exige introspección y paciencia. No ofrece soluciones rápidas ni promesas grandilocuentes, pero es el único que permite una reconstrucción auténtica. Y aquí aparece uno de los mensajes más inquietantes de toda la predicción. El destino no se decide en un solo evento, sino en miles de pequeñas decisiones posteriores. Ella decía que, después de un quiebre emocional colectivo, cada gesto cuenta, cada conversación, cada reacción ante la diferencia, cada vez que se elige escuchar en lugar de atacar, ignorar en lugar de amplificar, comprender en lugar de simplificar. Para Sylvia Browne, el futuro se construye más en esos momentos silenciosos que en los grandes titulares. Lo más perturbador es que, según estas interpretaciones, la mayoría de las personas nunca será consciente de que está participando en ese proceso de definición. Simplemente reaccionarán. Y esas reacciones, acumuladas, inclinarán la balanza hacia un lado u otro. Por eso ella insistía tanto en la importancia de la conciencia individual en momentos de crisis colectiva. Silvia advertía que esperar a que alguien más arregle la situación es uno de los errores más comunes después de un clímax social. Porque mientras se espera una solución externa, el clima emocional interno sigue deteriorándose. Y cuando finalmente se intenta reaccionar, muchas oportunidades ya se han perdido. En el contexto de Colombia, esta predicción resuena de manera especialmente intensa, porque habla de un país que ha demostrado, a lo largo de su historia, una enorme capacidad de resistencia, pero también una tendencia a cargar heridas no resueltas. Silvia decía que las heridas ignoradas no desaparecen, solo se transforman. Y ahora surge una pregunta crucial. ¿Qué se hace con lo que queda después del impacto? ¿Se entierra bajo la rutina o se enfrenta con honestidad? Porque, según Sylvia Browne, el verdadero desafío no es sobrevivir al momento crítico, sino decidir qué tipo de sociedad emerge después. Una sociedad más cerrada, más temerosa, más reactiva, o una que, aun con dolor, aprenda a verse a sí misma con mayor claridad. En la próxima y última parte, cerraremos esta predicción con el mensaje final que Sylvia Browne dejaba sobre el papel de cada persona en tiempos de incertidumbre, y por qué, según ella, ignorar estos ciclos es lo que realmente hace que se repitan. Si esta reflexión te está haciendo pensar, deja un comentario diciendo cuál de estos dos caminos crees que es más probable. Suscríbete ahora para no perder la parte final, porque ahí se revela el punto más profundo de toda esta narrativa. Y deja tu like, porque este tipo de contenido solo llega a más personas cuando se comparte y se discute abiertamente.